y este es el tramo final de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo. Raúl de la Torre. Exactamente, Pedro, y estamos con los candidatos del Frente para la Victoria en la capital federal, candidatos a diputados nacionales, un distrito que tradicionalmente le ha sido esquivo al kirchnerismo, parece que esta vez no tanto. Estamos con Mara Brauer, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Roberto Feletti. Ella es la quinta candidata en la lista, Roberto Feletti encabeza la lista. Voy a empezar por la dama, si me permite, caballero. Muy amable. Mara Brauer es actualmente funcionaria en el Ministerio de Educación, subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa. Sí. El tema de la educación en el Congreso, ¿cuál es un poco la expectativa que lleva también tu postulación para este cargo? Bueno, el tema de la educación en el Congreso tuvo enorme relevancia en el gobierno de Néstor y ahora de Cristina. Saben que se sancionaron ahí las leyes de educación técnica, la ley de educación, donde se derogó la ley federal de educación, la ley de financiamiento educativo, y ahora tenemos pendiente la ley de educación superior, que es muy importante, y otras leyes que también van a reforzar la calidad de la educación que queremos trabajar en el Congreso. ¿Qué sienten cuando, por ejemplo, estamos viendo estos acontecimientos de Chile y los propios estudiantes que reclaman toman a Argentina como ejemplo en el tema de educación superior, cuando a nosotros mismos muchas veces nos criticamos esto y planteamos, por ejemplo, la necesidad de una ley de educación superior? Bueno, por un lado, tristeza por lo que están viviendo el pueblo chileno, los estudiantes chilenos, y cómo con el discurso neoliberal, que se lo compraron enterito, han destruido la educación, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, el orgullo de que en este gobierno las políticas educativas se priorizaron, la inversión en educación, todos lo sabemos, que pasó del 3% al 6.5%, y con una política muy activa para la mejora de la calidad y para que la escuela deje de ser como la encontramos en el 2003, era un lugar de asistencia, para ser un lugar donde la centralidad esté en la enseñanza. Esto es algo que creo que atraviesa toda la política del Gobierno Nacional, la apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología para generar un país con mayor capital intelectual, para poder generar puestos de trabajo más calificados, que son los únicos que no pueden ser reemplazados por las máquinas. Roberto Feletti, actual viceministro de Economía, primer candidato a diputado nacional. Quien es ministro de Economía es candidato a vicepresidente de la Nación. ¿Cómo se interpreta esto que los hombres del Ministerio de Economía ahora se muestren y se presenten como candidatos en vez de esconderlo? Hay dos lecturas. ¿Cómo ha pasado históricamente? A veces con injusticia, la mayoría de las veces no. No. Pero con dos lecturas. Una, evidentemente, que la política económica es lo suficientemente consistente como, bueno, para someterla al electorado. Y la otra es que la presidenta se quiere sacar de encima a su equipo económico y le da una salida elegante. No, digo, a ver, creo que es muy importante pensar hoy... No, uno le queda como vicepresidente, tanto no se lo saca encima. Amado va a ser un vicepresidente muy activo. Lo que digo es, me parece que estamos en un escenario en el cual, y lo pidió la presidenta cuando nos convocó a Olivos a aquellos que teníamos los primeros lugares en la lista, a hablar mucho de la gestión. Creo que la gente, y esto lo vemos en los recorridos que hicimos con Mara por la Ciudad de Buenos Aires, los comerciantes, la gente común dice, esto sigue, ¿no? Esta política económica sigue. Es decir, hay certidumbre, hay sensación de calma y de certeza. Entonces esto es muy importante. Creo que lo más importante para un ciudadano es sentir que puede proyectar su vida hacia adelante. Y eso creo que es lo que le ha dado el gobierno, confianza. Confianza en este escenario de un mundo turbulento, por supuesto. Y ahora, en esto de hablar de la gestión, por lo menos a mí me llama la atención el enfoque o el punto de vista de donde se critican algunos actos centrales de la gestión. Por ejemplo, en los últimos días con el tema de la asignación universal por hijo, el ataque que se hizo desde algún sector, alguien que plantea que esto favorecería el embarazo infantil o... Bueno, fue desmentido por el médico del hospital que... Estamos hablando de Miguel del Cel. De Miguel del Cel, dirigente del PRO, digámoslo completo, porque Miguel del Cel es dirigente del PRO. Creo que es el único caso, digamos, que ha cometido un exabrupto en la discusión que se está dando. La oposición fue virando de un discurso de catástrofe, donde Argentina estaba al borde de la devaluación, del default, a partir del 14 de agosto empezó a hablar de las asignaturas pendientes, el problema de la pobreza. Creo que acá Miguel del Cel derrapó, como quien diría, y realmente tiene inconsistencias, bueno, por ahí Mara lo explica mejor que yo, con lo que hace el PRO gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Respecto de salud reproductiva y demás. Ahora vamos a ese tema también. Creo que fue un derrape importante que no se venía dando. Hasta ahora la oposición venía hablando de las carencias de inclusión social, de las debilidades de
asalariados informales y todas cosas que el gobierno va resolviendo. Y va en el camino de resolver y la gente cree que el gobierno es capaz de resolverlo. Pero fíjate que también... Pero ahora de golpe apareció cierto derrape de la derecha más dura y pura, atacando un hecho concreto, ¿no? Claro, pero en este caso porque tocó un tema muy sensible y una forma demasiado abrupta de tratarlo, digo. Pero también la semana pasada tuvimos el tratamiento del tema de la crisis económica mundial y la posición de Argentina en un seminario en el Congreso donde varios representantes de la oposición prácticamente ningunearon la crisis. Dijeron que la crisis económica mundial no existía, porque Argentina se la creó con las condiciones que se fue dando. En el debate que me tocó dar en la defensa del presupuesto, hasta propios diputados de la oposición reconocieron la excelente labor que se había cumplido en el 2009 frente a la crisis. Es decir, tuvieron que admitir que las políticas fiscales y monetarias habían sido consistentes. Y lo único que hacían era abrir dudas sobre el futuro. Ahora, la realidad es que no hay ningún planteo consistente frente al escenario futuro respecto de la capacidad argentina de afrontar la crisis y la capacidad del gobierno, que ya lo probó en el 2009. Creo que esto también está en el imaginario de la gente. En el 2009 le pronosticaron un hundimiento y Argentina se recuperó vigorosamente. Bueno, Brauer, ¿la capital federal es un distrito con complicaciones propias para la educación o en una cuestión de políticas, lo que genera esta situación conflictiva permanente? Recién veíamos en el resumen de títulos otra vez un paro docente. Claramente hay un problema de política educativa, de confrontación, de no cumplir con las leyes que rigen, por ejemplo, en el caso de la educación sexual, porque en el caso del CEL, primero es una mirada tremenda sobre los otros. Pensar que una chica se va a embarazar para cobrar plata habla muy mal de la mirada que él tiene hacia la gente. Y por otro lado, todos sabemos que la educación sexual es fundamental para prevenir los embarazos adolescentes. Y justamente son los sectores de derecha, y en Capital se ve que no cumplen con la ley de educación sexual integral. Entonces, es decir, por un lado les pego y por otro lado no les doy los recursos para que esa situación mejore. Y bueno, ahora hay una situación de enfrentamiento con los gremios, con el tema de las juntas de clasificación de los docentes, que es un problema muy importante, porque históricamente en la ciudad, si tuvimos certezas, es que los concursos para el ascenso, yo fui maestra de grado, por eso fui maestra de grado acá en la ciudad, conozco bien el tema, que uno tenía la tranquilidad, que eran actos públicos, controlados por todos los gremios, así que vos podías ser... tener alguna relación con un gremio, pero estaban todos ahí, más los representantes del Estado. Entonces, romper estas juntas de clasificación realmente preocupa a la democratización y a la transparencia de los actos públicos. Antes me hablaba del tema de... Y lo que yo quiero decir en relación a esto, ¿no? Que toda esta línea de pensamiento es después la que llevan al Congreso. Entonces, cuando se habla de un Congreso que funcione institucionalmente, bueno, nosotros decimos que tiene que haber un Congreso que acompañe la transformación del país y no un Congreso que retroceda, como lo han hecho muchas veces, quizás no acompañando leyes prioritarias como la de la procreación responsable, como la ley de matrimonio igualitario o como la de la movilidad jubilatoria. Digo, en los distintos temas podemos ver cómo se intentó trabar el desarrollo del país, que vemos todos tan exitoso, y por eso más del 50% votó este proyecto. Me pregunto y te pregunto, por afuera del Congreso, ¿se ve este proceso que se da adentro del Congreso? Porque, digamos, por lo que decía Fedetti, también con lo que conversaba con usted en el tema educativo, evidentemente la gestión de gobierno sí se ve, y esto se refleja en la intención de voto, pero digamos, cómo funciona el Congreso y lo que cada partido lleva ahí, ¿esto se ve públicamente? ¿Se percibe? ¿Ustedes entienden que la gente lo valora esto? ¿Vos me preguntás el modo de funcionamiento del Congreso? No, si esto se ve de afuera, el modo de funcionamiento del Congreso, ¿no? Porque lo que me decía recién, digamos, esto se refleja en la posición de algunos partidos en el Congreso. ¿La gente lo ve esto? Bueno, yo creo que mucha gente claramente lo ve y hasta lo ve por omisión. Están diciendo que tienen que impedir que la cantidad de votos del oficialismo, del Frente para la Victoria, en la Cámara. Pero ellos han ganado las elecciones del 2009, tuvieron mayoría desde el 2009 ahora, y sin embargo no pudieron hacer nada porque se pelearon al otro día. Pero al otro día hubo un día que sí estuvieron todos unidos, que fue el día que se repartían los cargos, las comisiones. Pero luego no pudieron fijar agenda, por un lado porque hay un gobierno nacional con una agenda muy activa, y por otro lado porque en realidad es oposición por oposición en sí. Y nosotros creemos, ayer lo decía la presidenta, que tenemos que apostar a nuestro país,
que tenemos que luchar por un país mejor. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, claramente entre todos. Todos los actores son necesarios, todas las voces políticas son necesarias, pero como voces, no como meros gritos de no constantes, porque es muy importante lo que estamos haciendo. Un impacto en el imaginario de la gente muy fuerte que nos dejaran sin presupuesto el año pasado. Esa sensación de colocar a la Argentina sin una herramienta clave para que el gobierno lleve adelante sus políticas. Y además, cuando la oposición presentó 3 propuestas de presupuesto distintas. O sea que tampoco había acuerdo en el bloque opositor y no había argumentos por qué dejar eso creo que fue un hecho muy visible para la gente, el dejar al gobierno sin presupuesto a lo largo del 2011. Con lo cual la gestión administrativa tiene una pesadez que en otro momento no hubiera tenido. Eso. Y frente a un escenario, un mundo turbulento, la gente quiere certezas, como decía antes. Esto sigue, nosotros estamos bien, estamos vendiendo bien, estamos tomando gente. Yo hablé con trabajadores de comercios de electrodomésticos, estamos bien, esa es la sensación. Entonces me parece que ahí es donde le juega el imaginario a la gente. Aparte este argumento que si se construye una mayoría parlamentaria, ¿peligra la democracia? No. Nunca peligra la democracia cuando la gente vota. Digo, eso es un argumento... Claro. Por lo menos. Nunca peligra la democracia cuando la gente vota. Desgraciado. ¿Quién de los dos para ir cerrando? O cada uno me da su concepto. ¿Cómo va a votar cierra la dama? ¿Cómo va a votar la capital federal? La dama es quinta candidata. Es quinta Feletti candidata. va seguro adentro. La dama necesitan una muy buena elección para que de 12 que se Esperamos eligen hacerlo, entre los 5. ¿Cómo va a votar la capital y por qué se está dando esto de el mayor acercamiento del electorado capital hacia el kirchnerismo o hacia esta propuesta de Frente por la Victoria? Bueno, porque yo creo que la capital entiende que este gobierno ha beneficiado muchísimo al país, que ha devuelto la dignidad y que, bueno, que funciona con otra lógica que la elección local, ¿no? Está votando presidentes, están votando diputados nacionales. Y creo que la gente diferencia lo que es una gestión local de lo que es la gestión nacional y creo que por eso mejoramos mucho para ahora para las PASO y vamos a seguir mejorando para las primarias. Y nosotros, bueno, apostamos a que entremos 5 diputados y claramente también nos acercamos acá al programa y les agradecemos que nos inviten al primero y al quinto, porque también en estas elecciones no se habló, pero generalmente otros de los discursos eran las famosas listas sábanas y nosotros justamente lo que queremos hacer es mostrar a todos los candidatos para que se vean. No hay nadie que se tenga que esconder, al contrario, es una lista de diputados que la verdad tengo el honor de encabezar y son todos compañeros de muchos años de trabajo, muy presentables en sociedad. Muy bien. Así que esperamos que nos acompañen con el voto. Bueno, Mara Brauer, Roberto Feletti, gracias por la visita. Candidatos a diputado nacional por el Frente por la Victoria en Capital Federal.